Entonces, Kena, empieza tú. Léeme el texto completo. Hasta cuando dice aquí. O no, miren, como son dos personas, léanlo entre ustedes, po. Ya, Entonces, Dacha va a ser Kena, Carlo va a ser Sandra. ya. Oggi Vittorio sembrava molto stanco, vero? Stanco, ma felice, ieri sera si Ieri è divertito. sera. No, no hay ningún Sera. tilde ahí. No es será. Ah, sì, sera Ieri si è sera. divertito molto. Ya. Che ha fatto di speciale? È andato a una festa e da quello che dice si Che è, dice, da quello che dice, da quello che dice, dice si è innamorato di una ragazza. sì, ya. Sì, è Davvero? E chi è? La conosco? No, anche sì, si erano visti anche in passato. anche in passato. Anche in passato. Erano Eh, eh, visti. mm, E si sono già messi insieme? Beh, no, ancora, ma lui sembra innamorato Coto. Ya, Anzi, un segundo, Sandra. ujú, Si yo digo ve, no, ancora, no es lo mismo que decir ve, non ancora. ujú, Ya, porque el ancora es aún. Pero si yo digo non ancora, es aún no. Ahora, ya, si yo le pongo coma entre medio, deja de tener sentido, pues yo le digo no, coma, aún. No, pues no es lo mismo. Entonces, tenemos que como ligar un poquito más las frases, ¿ya? Ve, non ancora, ma lui sembra innamorato cotto. ¿Ya? Prueba de ya. nuevo. Beh, non ancora, ma lui sembra innamorato Coto. Mucho mejor. Ah, anzi, è impaziente di rivederla. Ujú. Ah, ¿e cuándo? ¿Cuándo qué? ¿Yo? Sí, pues, sí. Si vedranno domani, ti No, no, puoi... no, no, me tienes que poner, ¿cuándo? Y ahí falta algo. Falta Ah, una de estas, espérame, lo que era la espera. tarea. ¿E quando si rivedranno? Ay, sí, y Si, vedranno. si vedranno domani. Si so- Vedranno. vedranno domani. Si sono sentiti stamattina per telefono. Però Dacia mi raccomandò acqua in bocca. Ya. Ojo, Sandra, la pronunciación. Tenemos que trabajar harto en eso. Primero las dobles. No es si rivedranno, sino es si rivedranno. Cambia completamente. Si rivedranno domani. Si sono sentiti stamattina, no stamattina. La palabra empieza con S, stamattina. Stamattina. Si, si tienes problemas con la E fantasma que llamo yo, lo que puedes hacer es como juntar la pronunciación. Y decir, si sono sentiti stamattina. Como que fuera una pura palabra. Entonces ahí no le das como tiempo a tu cerebro para poner una E que no hay. ¿Ya? Pero sobre todo las dobles, Sandra. Si sono sentiti stamattina per telefono. Però, Dacia, mi Ah, dice, raccomando, acqua in bocca. Son puras dobles. ujú. ¿Ya? Oh, La ultima. Mm. Non ti preoccupare, sai che ti puoi fidare di me. Perfetto. Non ti preoccupare, sai che ti puoi fidare di me. Bien. Hay una que no me quedó clara. Sí, ahora vamos a ver como cositas más Ya, particulares. ya, perfecto.
Entonces oggi Vittorio sembrava molto stanco, vero? Che è sembrare? Parecía. Parecía, claro. Sembrare es parecer. Entonces parecía muy cansado. Stanco ma felice. Ieri sera si è divertito molto. Bien. Che ha fatto di speciale? È andato a una festa e da quello che dice si è innamorato di una ragazza. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Ujú. Sí. Davvero? E chi è? La conosco? No, anche se si erano visti anche in passato. E si sono già messi insieme. Mettersi insieme es simplemente como empezar a pololear. ¿Ya? Entonces, lo que aquí le está mandando es como, ¿y ya están pololeando? Beh, non ancora, ma lui sembra innamorato cotto. ¿Ya? Literalmente es enamorado cocido. ¿Ya? Es una forma súper como de jerga de decir que está enamorado hasta las patas. O sea, sí, es lo mismo que nosotros decimos enamorado hasta las patas, ellos dicen innamorato cotto. ¿Ya? Ya. Anzi, è impaziente di rivederla. Volver a verla. Ah, e quando si rivedranno? Si vedranno domani. Si sono sentiti, acuérdense que sentir no es solo sentir, sino que además es escuchar. Entonces cuando dicen si sono sentiti, es que hablaron entre ellos. Stamattina per telefono. Pero, Dacia, mi raccomando. ¿Qué es ese mi raccomando? Te recomiendo. No, raccomandare no es, el mi raccomando nunca es recomendar, es como, ojo, cuidado, te lo pido, ¿ya? Pero es como una orden, es como, Ya. como decir, atento, ¿ya? Sí. Acqua in bocca. ¿Qué quiere decir con ese acqua in bocca? Como boca callada, boca cerrada. Boca cerrada, claro, porque si yo me lleno la boca de agua, ¿qué es lo que No no puedo puedes hacer? hablar. No puedo abrir la Puedes boca. hablar. Claro, pues, entonces aqua in boca es un modo de decir, una expresión para decir no digas nada, No quédate comente, callado. no lo comente. Claro. ¿Ya? Entonces, non ti preoccupare, sai che ti puoi fidare di me, te puedes fiar de mí. Ya, ¿quedó claro todo o hay alguna Sí, dudita sí, por ahí? sí. No, sí, sí me quedó claro. Súper, ya. Entonces, vamos a ver, me voy a cambiar de pantalla. Ta, ta, ta. Tengo que abrir el Word. Ya. ¿Qué vimos en este ejercicio? ¿Qué materia es esta? Una materia que nosotros ya conocemos. Voy a agrandar un poquito la... Ahí. Son los verbos reflexivos que nosotros ya conocemos. Ya, los vimos en primer año, los vimos un poquito en segundo, los vimos el año pasado. Todos los años hemos visto un ratito los verbos reflexivos. ¿Se acuerdan qué era un verbo reflexivo? Que le tienes que poner el miti, sí, Sí, pero ¿cuál es la función de un sí, verbo reflexivo? ¿Qué hace que un verbo sea reflexivo? que tenga movimiento. No, no Que iba yo por ahí. genero ¿O no? una acción, Todos los verbos generan una acción. no, pero que yo la hago. Ya, todos los verbos generan una acción que yo hago. Así. ¿Cuál es la diferencia con los otros? Es una acción que yo hago, pero que... Ah, no sé. Pero piensen en qué significa como reflexivo. ¿De dónde viene la palabra reflexivo? No viene de reflexionar, sino que De, viene de reflejo. de reflejo. Entonces, ¿qué pasa con esa acción que yo hago?
un reflejo de lo que haces. No. Por ejemplo, el- Es una acción que se me refleja, una acción que yo hago, pero al mismo tiempo yo la recibo. Eso es lo que falta. ¿Ya? El verbo reflexivo Hago es una acción que el mismo sujeto que la cumple, la recibe. ¿Ya? Entonces, Entonces, ¿qué dijiste? Que la acción, es una una, acción donde el sujeto que la cumple es el mismo que la recibe. Ese es un verbo reflexivo. Ya. Entonces, ¿cómo se formaba un verbo reflexivo? Nosotros, antes del verbo, teníamos que ponerle una cosa, que fue lo que dijo Ken antes. el mi, el ti, El mi, el ti, sí. exacto. Ya. Esos en español son pronombres reflexivos, en italiano se llaman adjetivos reflexivos. Nunca he sabido por qué en español es un pronombre y en italiano es un adjetivo. ¿Ya? Entonces, para el io usamos el mi. Para el tú usamos el ti. Para el lui, lei usamos el si. Para el noi, Sí, sí, bien. Para el voi, vi, vi. Ay, y para el loro, sí. 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 Exacto. Ya. Y obviamente después de este reflexivo, que le vamos a decir simplemente reflexivo al mi, ti, si, chi, vi, si, ¿qué ponemos? El verbo. El verbo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo voy a usar el verbo lavarsi. Recuerden siempre que los verbos reflexivos terminan en sí, no en are, en ere o en ire. Terminan en sí. Igual que en español que terminan en se. ¿Ya? No es lo mismo lavar que lavarse. En italiano los tesos, lo mismo. No es lo mismo lavare que lavarsi. ¿No? Entonces, cada vez que encontremos un verbo que en infinitivo termine en sí, significa que yo lo tengo que conjugar de manera reflexiva. ¿Cómo conjugábamos el verbo? ¿Tenía alguna forma especial de conjugar? La, La terminación, la terminación. ¿Qué terminación de qué? No, ¿o o no? sea, el La, presente, pues. Yo, por eso digo, no tiene ninguna forma particular de conjugarse. Yo pongo el verbo en presente. Yo mi lavo, tu ti lavi, lui lei si lava, ¿qué hace? noi ci Labiamo, laviamo, voi vi lavate, 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 loro si lavano. lábano. lavano. Ya, entonces yo simplemente después conjugo el verbo normalmente, como que fuera un verbo común y corriente, en presente. ¿Qué me lo marca como error esto?
¿Ya? Entonces, esto es en presente. ¿Cuál es la gracia de los reflexivos? Que, que funcionan en todos los verbos, en todos los tiempos verbales. ¿Ya? Entonces, no necesariamente tiene que ser en presente, lo puedo hacer en cualquier tiempo verbal. Y de hecho, cada vez que nosotros hemos aprendido un tiempo verbal, le hemos dado un ojo a los reflexivos. Por eso digo, lo hemos visto todos los años. Entonces, este, por ejemplo, era presente. Io mi lavo, tu ti lavi, lui lei si lava, eso es ahora, en el presente. Ya. Y generalmente, miren, me voy a saltar ese pasado próximo. Vamos a hacer el futuro, por ejemplo. ¿Cómo yo digo lo mismo, pero en futuro? Io mi lavo, pero en futuro. ¿Laveró? Lavero. Pero es que tenemos que decirlo completo para que sea reflexivo. Io Io, Y laveró. mi laverò. io mi laverò. Perfecto. Mi laverò. Tu, Ti laverai. perfecto. Ti laverai. Lui, lei. Eh, lavera. Laverá. Sí, pero Laverai. acostúmbrense que cuando es reflexivo decimos todo. Sí la verá. Sí, laverá. Porque si yo digo solo la verá, es un verbo directo, pues, un verbo común. Pero este es reflexivo. ¿Noi? La veremos. ¿Y qué es lo Ci. que les digo? Acostúmbrense Ay, a no. Sí, la veremos. chi la veremos, sin doble M, chi la veremos. Porque acuérdense que con doble M significa otra cosa. Chi la veremos. Voi, Vi laverete. perfecto. Vi la verete. Loro, Sí, la Si verán, no. laveranno. eso, si la verano. ¿Se acuerdan qué tiempo verbal se basaba en el futuro para poder conjugarlo? Lo vimos el año pasado. A ver, de nuevo la pregunta. Hay un tiempo verbal que para ¿Ya? conjugarlo yo no saco la raíz desde el infinitivo, sino que la saco desde el futuro. ¿Qué tiempo verbal era ese? El imperfecto, No. ¿no? Perfecto, yo saco la raíz desde el infinitivo, perdón. Mm, El condicional. Pero ese no lo vimos. Sí, lo vimos a finales del año pasado. Lo vi con todos los que van en tercer año. Yo no me acuerdo. ¿Mm? Lo vimos rápidamente para como aprender a conjugar, pero sí que lo vimos lo vi yo por lo menos con todos los cursos. Y generalmente yo llevo como todos los cursos al No, mismo nivel, pues entonces sería raro que no lo haya visto con ustedes. ¿No? yo no me acuerdo de ese verbo. Yo creo que Sí, sí, quedamos ¿No lo yo lo tienes? tengo aquí en ¿Viste? mi Sí. cuaderno. Sí, pues sí lo pasé. Dice, condicionales se basa en el futuro, conserva la raíz. Ejemplo, aur, sar, far. ¿Cómo? Eso tengo. ¿Aur Sarfar? ¿Qué Eso es tengo eso? yo anotado. Pero tengo, por ejemplo, yo, no, es abrei, de ABR. Eso, ABR. Ahí. ABR. Ah, sí. Ya, entonces el condicional. Voy a usar el mismo verbo Ah, lavare. sí, 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 lo vimos, sí, tienes toda la razón. ¿Vieron? ¿Vieron? Ajá, Mismo ajá. tiempo, el mismo verbo lavare, yo para todos los tiempos verbales, lo que hacía era quitarle el are y quedarme con la raíz, ¿cierto? Y Sí, después le agregaba las terminaciones. Pues entonces en presente io lavo, la en veis, futuro laverò, en imperfecto lavabo, pero con el futuro, o sea, con el condicional, yo me quedaba con el futuro, le quitaba la última letra y esa era mi nueva raíz. ¿Ya? Entonces, mi raíz en condicional es laver la en veré, vez de la lav. ver, Entonces le agregaba un ei, la verei, la veresti, la La verebbe. verei. ¿Ya? la veréis. Sí.
Entonces, lo mismo va a pasar acá, pues. Si es un reflexivo, yo hago lo mismo, pero le pongo el condicional. Entonces, io mi laverei, tu ti La La ve, vesti. la ve, laveresti, voi vi, o sea, perdón, lui lei si, la veremos. No, no, la estoy en lui La, lei, ve- la verebe. La laverebbe. verebe. La veré. Verebe. Sandra, doble B, Sí, me cuesta laverebbe. mucho. Me cuesta hasta en español. Es que en español no tenemos, pues. ¿Qué tenemos de doble en español? No lo sé, Nada, pues no pero tenemos me cuesta. dobles, pues en español en ese sentido es más fácil. Ya, eso es lo que tienes que hacer, como decirle como un poco, mandar a nuestro cerebro a que diga, oye, hay dobles, y cuando hay dobles hay que hacer algo. Ujú. ¿Ya? Entonces, lui lei si laverebbe. Noi, Sí, La la, veremos. eso. Y eso es por eso lo que les decía antes. No es lo mismo la veremos, que es futuro, que la como que veremos. como que hay que parar un poquito y después seguir con la otra, ¿no es cierto? Acuérdense que existen dos tipos de doble, las dobles duras y las dobles suaves. Entonces, yo tengo las dobles duras, que es la doble B, C, D, T, la doble G, todas estas son duras. ¿Y qué hacíamos con esto? Parábamos. ¿Ya? Entonces yo digo, por ejemplo, Otto. ¿Cómo lo pronuncio yo? Paro acá. Digo Otto. ¿Sí? La Ujú. Sí. doble D. Ah, palabra con doble D. Ahí me sirve para doble T. ¿Qué significa addirittura? Atiritura. No sé No, lo que. es una forma de decir de hecho. De hecho, addirittura. Ya, y ahí tenemos dos. Entonces yo voy a parar aquí y voy a parar aquí. Porque tengo dos dobles duras. Entonces digo addirittura. Voy frenando. Es como cuando éramos niños y nos hacían separar Letrear. las sílabas. Sí. Es lo mismo. Digo addirittura. Voy separando estas sílabas. Vamos a hacer así, separado. Ya, lo mismo con la W. Babbo. Babbo. Paro. Babbo. Lo mismo con la doble C y la doble G. Son todas estas duras. Después teníamos dobles suaves. Y estas son más simples todavía. Simplemente tengo que alargar el sonido. ¿Ya? Como alargo el rato que mantengo ese sonido en mi boca. ¿Ya? Por eso yo digo mamma. Mantengo el mamma. Nonno. Siempre mantengo el sonido un ratito. Nonno. Mantengo el Profesore. Es como casi como que cargo lo que viene. Profesore. Y mantengo el la doble L lo mismo. Mantengo el caballo. Y lo que yo siempre les digo, prefiero que me lo exageren a que no lo digan. Porque es más fácil con el tiempo quitarse la exageración a acostumbrarse ya. Cuando ya hablas italiano y sin pronunciar las dobles, es muy difícil que como que logres después acostumbrarte a pronunciarlas. ¿Ya?
Así Ya. que mientras más exageración, mejor. Ya. Así lo que les digo, si al final el gran problema es que nuestros cerebros como que deciden por nosotros en general. Entonces, yo sé que es difícil porque yo leo esto y mi cerebro dice, ah, pero eso se pronuncia como en español, pues mama. Entonces nosotros tenemos que como obligar y engañar al cerebro para que se acostumbre. ¿Y cómo lo voy a hacer? Exagerando. Prefiero que me digan mamá a que me digan mama. ¿Ya? Porque acuérdense siempre que una palabra que yo pronuncio sin doble puedo estar diciendo una cosa distinta. Otra cosa. Claro, pues, directamente ya ni siquiera es como que, uy, está pronunciando mal, sino que, uy, ¿qué dijo? Ese es el problema de no pronunciar una doble. ¿Ya? Y tenemos los casos más clásicos, que uno se ríe, pero es que son muy comunes, que los que más problemas generan. ¿Ya? Porque no es lo mismo decir anno, que es año, que ano, que es ano. ¿Ya? No es lo mismo decir penne, que es lápices, que decir pene, que es pene. Claro. Entonces, por eso les digo, es súper, súper, súper importante siempre la doble. Y si la exageran, no tengo ningún problema. Exagérenla todo lo que quieran. ¿Ya? Pero lo que necesito es que por favor me la pronuncien. Ya, dicho eso, volvemos. Io mi laverei, tu ti laveresti, lui lei si laverebbe, noi ci laveremmo, voi vi... La vereste, Eso, lavereste, y el otro, loro, loro, sí. La B, la B, berro. casi, me faltó una sola sílaba. Laverebbero. Ver- Be- be- Ah, claro, le faltaba el... Loro si laverebbero. ¿Ya? ¿Y ven cómo paro ahí? Laverebbero. Y es lo mismo que les decía antes, como que yo freno, pero como que cargo. Es como que junto el sonido de la B. Entonces digo como laverebbero. Como que después lo boto así. ¡Buah! Esa es como la forma de las dobles. ¿Ya? Y lo que siempre les digo, y perdonen que sea como repetitivo con el tema, pero es que para mí es súper, súper importante. Primero, lo del... Cuando uno escucha el italiano dice, ¡ay, qué bonito que es el italiano! ¡Qué bonito que suena el italiano! ¿Cierto? Sí, Tiene como un ritmo agradable, como súper musical. ¿Qué es lo que da ese ritmo? Las dobles. Porque las dobles frenan, suben el tono, alargan. Entonces, eso combinado con una frase entera, o sea, con el idioma completo, lleno de dobles, generan automáticamente ese ritmo, esa forma bonita. Lo dan netamente las dobles. ¿Ya? Y lo otro es que a mí me pasó, yo viví hartos años en Italia, de conocer gente hispanoparlante, chileno en ese caso, que hablaban un italiano perfecto, pero así gramaticalmente correctísimo, pero pronunciaban tan mal que la gente no les entendía, entonces andaban enojados todo el día. Porque iban a un negocio y les hablaban sin pronunciar ninguna doble, nada, y la gente le decía, ¿qué? ¿Ah? ¿Qué? Y yo lo escuchaba y decía, pero es que si está hablando perfecto, no tiene ningún error gramatical, pero la gente no le entiende. Entonces, eso también pues, influye harto, porque uno de repente se saca la cresta harto tiempo estudiando y estudiando y estudiando, estudiando, después va a Italia, no lo entienden. Y dice, pucha, qué lata, pues, ¿no? Y esto ahí, pues, sí. es pura pronunciación.
Es pura pronunciación. Así, por eso a mí yo soy tan pesado con el tema de pronunciar bien. No, Que, está bien, po. Tiene que No, ser está así. bien. Tenemos que aprender. Tenemos que claro, aprender bien. y saben que no es aprender, sino que es como acostumbrarse. Es simplemente acostumbrarse, como hacer que nuestro cerebro entienda que son dos idiomas distintos. Que uno se pronuncia de una manera y el otro se pronuncia de otra. Nada más. Eso es como y yo sé que es lo más difícil. Porque muchas veces Sí, uno a mí se... me cuesta, me cuesta. Sí, po, pero es que saben que también hay una cuestión súper importante que es como ya más psicológica, que es la vergüenza. ¿Qué pasa? Es súper común. El sentirse que uno está actuando es súper común. ¿Ya? A mí me pasa ahora, yo por ejemplo estoy que en el INACAP me están haciendo clases de francés. Como ya estoy acostumbrado a hablar idiomas, cuando me toca pronunciar, me da lo mismo, me siento ridículo, pero me da lo mismo. Me da lo mismo. Entonces yo hago la pronunciación, je parle, todo súper bien así, y me da lo mismo, pero mis compañeros, que más encima son más chicos, son súper vergonzosos, po, y no logran pronunciar. Entonces hay que quitarse esa vergüenza, si total, aquí será actuado, pero si van para Italia no están actuando, pues están pronunciando bien. ¿Ya? Ya, está claro. Súper. Capito. Capito, no tiene doble T. No me la... No, Ahora ahora le voy a poner a no le todo, pongan doble a todo, po. le Capito. voy a poner doble capito. Que ese también es un problema como más común de lo que crees. Yo lo tiro como broma, pero es súper normal. La otra parte complicada, o sea, la primera es pronunciar las dobles y la otra es no pronunciar dobles donde no las hay, que pasa mucho también. ¿Ya? Entonces, capito. No hay doble, no hay nada. Lo digo así, capito. ¿Ya? Lo que pasa es que en español nosotros no pronunciamos, no tenemos diferenciación entre la B larga, la B corta, la Ah, Z, la C. exacto. Es un problema, entonces por eso que nos Por cuesta más, eso po. cuesta, pues sí lo sé, lo sé. Lo otro que me pasa mucho con mis alumnos es la diferencia entre esto, po. Estos El dos chi sonidos, y po. el shi. Exacto, así es. Chi, Chi, shi, chi, y este shi. Y yo sé que cuesta, porque más shi. encima en Chile hay un tema como cultural, social, con el sonido sh. Y me he dado cuenta de eso, como la gente como que más preocupada de eso es la que más le cuesta decir es she. Y claro, esas cuestiones son de Chile. Y tenemos que siempre entender que los modismos y las reglas se aplican por país, pues. Entonces, si aquí es feo decir she, en Italia no, pues. En Italia no hay un problema cultural con eso. Eso es un sonido real, gramatical. ¿Ya? Eso. Eh, son cositas que hay que como ir acostumbrándose para sacarlas. ¿Ya? Vamos a seguir porque quedan 15 minutos y necesito terminar con esto. Ya. ¿Cuál es el otro tiempo verbal como importante de los que conocemos? El pasado próximo. Pasado próximo. Ya. ¿Cuál era la diferencia del pasado próximo respecto a los verbos que hemos visto hasta ahora? Que el pasado próximo usa, ¿qué cosa? Un verbo auxiliar. Auxiliar. Es- y nosotros ya sabemos, ya llevamos mucho tiempo estudiando esto, que algunos verbos van a usar el verbo avere, por ejemplo, ho fatto, o por ejemplo incluso ho lavato la máquina. Y otros verbos usan el verbo essere, por ejemplo, sono andato a Roma. ¿Cierto? Sí. Habían verbos con el haber y verbos con el essere y dependía si eran verbos de movimiento, verbos de permanencia en un lugar, verbos intransitivos, verbos de cambio. Eso usaban el verbo essere y los transitivos, que eran verbos que estaban dirigidos a un objeto, usamos el verbo avere. Hasta ahí, todo bien. ¿Qué pasaba? Y esta es una regla que nosotros ya vimos en su momento. ¿Qué pasaba cuando yo quiero hablar en pasado próximo y tengo un verbo reflexivo, como
lavarsi. ¿Qué regla había ahí? Con el habere, Justo el contrario. Con el leche. Eso. Con el con el essere. Yo cuando hablo en pasado próximo y tengo io, un verbo reflexivo, estoy obligado, y ojo ahí, Usar. obligado A usar el a usar el verbo essere como auxiliar. Entonces yo digo, io mi sono lavato. A pesar de que lavare, como vimos aquí, es un verbo transitivo que usa el verbo avere. Ahora me da lo mismo. Lo voy a usar con verbo essere. Io mi sono lavato o... ¿Qué pasaba? la bata. Io Eso, mi o sono lavata. lavata. Ustedes dicen io mi sono lavata. Yo digo io mi sono lavato. Tu ti sei lavato o sei lavato o lavata. Lavato o la bata. Ujú. lui, lei, Y sì, aquí tenemos que separar porque son cosas distintas. Pues Lui, lui y lei son géneros distintos. Ah, sí, claro. Entonces, lui, Sí. sì, è lavato, perfecto. Lui si è lavato. Lei sì è Sí, lavata, el- si è lavata, perfecto. noi ci ci, siamo lavati. Bien, noi ci siamo lavati o... o lavata, no, Lavate. No, lavate, lavate. lavate, Lavata es lavate. singular, Lavate. lavate es plural. Voi 7, Siete. vi siete. Acuérdense, B7, Lavati. vi siete Y B7 lavati, o lavate, Lavate. lavate. Y loro, loro si sono ajá, Lavati. lavate. lavati o Lavati o lavate. lavate. No, Ah, el lavati plural o siempre puede ser, aquí puede ser nosotros o nosotras, ustedes, que es igual que en español mixto, o sea, neutro, y el loro es ellos o ellas. Así que depende de si son grupos de mujeres, hombres o mixtos, si los vamos a usar de femenino o masculino. Ya. 7, Ahora, vamos a ver una última cosa y terminamos. Que son los verbos recíprocos. En italiano, verbi reciproci. ¿Qué es un verbo recíproco? Es cuando tenemos dos sujetos. ¿Ya? Un sujeto hace una acción. Voy a hacer el típico. El primer sujeto cumple una acción. Ya dijimos que tenemos. Uy, qué feo me quedó eso. Tenemos sujeto 1. Y tenemos sujeto 2. Entonces tenemos el primer sujeto que cumple una acción. Y la cumple hacia el sujeto 2. Pero este segundo sujeto al mismo tiempo cumple la misma acción hacia el sujeto 1. Eso es un verbo recíproco. Ahora que vamos a ver un ejemplo para que tenga más sentido. Ya, entonces yo digo, por ejemplo, Marco parla. No, vamos a ver. Marco. Vamos a usar un verbo que estaba en el ejercicio. Sente a Antonio. ¿Ya? ¿Qué significa Marco sente Antonio? Marco, escucha, Antonio. Escucha a Antonio. Yo digo después que Antonio sente a Marco. O sea, Antonio está haciendo lo mismo, están haciendo lo mismo al mismo tiempo, están hablando, entonces se están escuchando, ¿cierto? sí, Entonces, ¿qué voy a decir? Loro, porque ese loro es
Marco e Antonio si sentono. Se escuchan. En español tenemos lo mismo, también tenemos verbos recíprocos. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando yo tengo un verbo recíproco, es decir, una acción que una persona ejerce sobre otra y la otra ejerce al mismo tiempo sobre la primera, lo vamos a tratar como un verbo reflexivo. ¿Sí? ¿Se entiende? Como reflexivo. Miren, sí, séntono. Loro sí, séntono. Ah, ya, sí, sí, ya. Sí, sí, Son verbos perfecto. recíprocos que nosotros vamos a usar Sí. como reflexivos. Entonces yo digo, ¿qué puede ser? Io ti vedo stasera. ¿Ya? Yo te veo esta noche. Pero, claro, tú mi vedi stasera. Tú me ves esta noche. No tengo por qué decir estas dos frases, po, ¿cierto? Sería como súper raro, incluso en español, decir así, pues. Oye, te veo Claro, esta noche y tú me ves esta noche. ¿Cómo lo claro. decimos? ¿Cómo lo Nos diríamos en vemos, español? Nos vemos, po. Es lo nos mismo. vemos. Entonces nosotros decimos, ci vediamo stasera. Stasera. ¿Y aquí qué es lo que tenemos? Un verbo reflexivo. Reflexivo. ¿Ya? Esos son los verbos recíprocos. Son más fáciles de lo que suenan porque son de uso súper común y también son iguales que en español, entonces no tiene mucho problema en ese sentido. ¿Ya? Ya. Ya. Igualmente vamos a quedarnos, toda esta unidad de verbos reflexivos, así que nos vamos a quedar pegados un ratito en eso. Ya, voy a dejar de grabar porque ya